Amados hermanos y amigos, bienvenidos a este espacio para compartir la palabra de Dios. Es un espacio permitido por el Altísimo para que su palabra pueda ser compartida y pueda ser aprendida por cada uno de los oyentes, ustedes que están del otro lado, para que podamos juntos ser edificados con estas instrucciones que el Señor nos da. Permítame en este día compartir un tema que he titulado Mirar adentro y no afuera. Mirar adentro y no afuera. Este tema lo he basado en el Evangelio de Lucas, capítulo número 6, versículo número 41, que dice: ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Una pregunta que hace el Señor Jesús enseñándoles a sus seguidores, a aquellos que le rodean esperando instrucciones de cómo mejorar sus conductas. Y aquí está el Señor Jesucristo tocando ahora un tema muy importante, otro tema de tipo ético, de cómo debemos relacionarnos con los otros, con aquellos que esperan ver en nosotros nuevos comportamientos, porque se supone que si estamos en Cristo Jesús, si somos sus seguidores, si somos aprendices, esos comportamientos deben ser iguales o parecidos a los que muestra el Señor Jesús. Aquí está una gran pregunta que debe ser respondida por cada uno. Quiero repetirla. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Interesante planteamiento que merece una respuesta. En primer lugar, miremos que es fácil descalificar la vida de otros. Es muy fácil descalificar la vida de otros. Y esta calificación ahora, lo contrario, tiene mucho que ver con esta escala de valores que hemos construido durante nuestra vida, nos va a impulsar a calificar o a descalificar los comportamientos ajenos. Sí, cada uno de nosotros venimos con una escala de valores que nuestros padres han impreso en nuestra mente y en nuestro corazón, y que a través de los años, ya conscientes, empezamos a modificar o a construir una escala que a nuestro parecer es mucho más singular, mucho más personalizada. Esta escala de valores se basa en los principios y en las creencias que tenemos. Estos principios que han sido construidos y están en nosotros nos permitirán y nos impulsarán a calificar o a descalificar la conducta de otros, cosa que debemos revisar frente al texto que hemos leído. Esos principios son la sinceridad, el amor, la humanidad,
la imparcialidad, la solidaridad, el respeto, el voluntariado, la justicia, la equidad, la libertad y otros. El conjunto de todos estos principios son los que nos van a impulsar a calificar o a descalificar la conducta de los demás. Y de acuerdo a esta formación que tenemos, asimismo nos expresamos. Cosa que hay que revisar en el momento en que Jesucristo empieza a hablarnos acerca de los fundamentos que tienen estos principios para nosotros. Por eso el descalificar a otros, por eso el de señalar a otros, por eso el de censurar a otros tiene mucho que ver con estos principios. También las creencias que tenemos. Si nuestras creencias fundamentadas en estos principios, pero también en la estructura espiritual, en los mandatos divinos y en todos aquellos conocimientos que tenemos acerca de Dios y acerca del conocimiento y la expresión de los demás, son también elementos cognitivos que nos impulsan a calificar a otros. Lo que creemos bueno para nosotros puede ser malo para los demás. Lo que los demás hacen malo, probablemente para nosotros lo calificamos como bueno. Lo que los demás hacen mal, para nosotros nos parece bueno. En fin, esa tabla de valores la aplicamos a todos y aflora en nosotros la calificación buena o mala según nuestros principios y según nuestras creencias. Por eso tenemos que revisar la fundamentación que tienen estos principios y también nuestras creencias e ir hacia las Escrituras para establecer una razón específica, muy sabia, y mirar cómo es que vamos a calificar a otros, y que de antemano no debemos prestarnos a sacar la regla de valores nuestras para calificar la conducta de otros. Entonces es fácil descalificar a los demás y corremos a murmurar, a criticar, a censurar a los demás sin tener nosotros los elementos de conocimiento del por qué actúa el otro así. Repasemos un poquito entonces la pregunta. Repito, la encontramos en Lucas capítulo 6, versículo 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Es la primera parte de esta pregunta. ¿Por qué te fijas en lo que hace? ¿Por qué evalúas lo que está haciendo el otro? ¿Por qué te vuelves una autoridad y un juez? Eso hay que mirarlo entonces más adelante, en otro mensaje. ¿Por qué te conviertes en un crítico de la actuación del otro? ¿Por qué miras los defectos? ¿Por qué miras los errores? ¿Por qué miras las equivocaciones de los demás? Es una pregunta. ¿Por qué estás atento a lo que hacen los demás? Es interesante también el interés que tiene el Señor Jesucristo en llamarnos la atención para que no nos estemos fijando
en lo que hacen los demás. Bueno, tenemos que aprender que es suficiente mirar lo que estamos haciendo nosotros, considerar lo que estamos haciendo, evaluar lo que estamos haciendo, que esto, si lo hacemos, no nos dará tiempo ni prestaremos atención a lo que están haciendo los demás. Esa es la inquietud que imprime este versículo. Jesucristo sabe y conoce los pensamientos de cada uno de sus discípulos. Si somos sus discípulos, también nos conoce a nosotros. Conoce también la escala de valores que manejamos y que no debe usarse como una medida para aplicarla a los demás. Entonces pregunta Jesús, ¿por qué estás mirando a los demás? ¿Por qué estás evaluando a los demás? ¿Por qué estás atento a lo que hacen los demás? Bastante interesante esta pregunta que hace el Señor Jesús. Es muy cierto, cuando estamos ociosos, cuando no nos dedicamos a nosotros mismos a mirar lo que construimos, lo que hacemos, entonces se nos da, y es mucho más fácil, descalificar a otros porque no tenemos esos principios de respeto por el otro y corremos a calificar o descalificar a los demás. Pero aquí la pregunta se complementa con: y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Jesús quiere decirnos, difícil calificar la vida propia. Más fácil es mirar lo que hacen los demás y difícil verse por dentro de lo que hacemos cada uno. Somos más rápidos en cuestionar, en censurar y en comentar la conducta de otros y juzgar esas conductas, aún causándonos molestias, aún afligiéndonos porque estamos revisando, observando, evaluando lo que hacen los demás, y esto va a producir una desazón espiritual. Va a producir una tristeza y va a producir también hasta rabia por lo que hacen otros. El Señor Jesucristo entonces nos llama la atención sobre eso, que estamos haciendo mal y nos está afectando el observar a otros, calificar a otros, criticar a otros, murmurar de otros. Y entonces nos llama la atención en esa última parte de la pregunta, cuando dice: y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Por eso decimos que es difícil calificar la vida propia. No somos tan sinceros con nosotros mismos porque no revisamos lo que estamos haciendo. Y el Señor Jesucristo, cuando habla de paja y de viga, está diciendo: tú tienes peores conductas, peores comportamientos que los que estás observando, los que estás criticando, de los que estás murmurando que tienen otros. Es decir, tú eres peor. Tu vida
Tu vida es más cuestionable que la de aquellos en los cuales te estás fijando. Pone pues entre la espada y la pared, como he dicho en otras veces, a aquel que critica, a aquel que censura, a aquel que señala. Revisarnos nos llevará a mirar nuestros defectos y evaluar nuestros errores, y al hacer un recorrido por nuestra historia de vida, vamos a mirar la cantidad de fracasos, la cantidad de hechos, la cantidad de asuntos a los que hemos fracasado, a los que hemos causado daños y afectos a otros y a nosotros mismos. Son más grandes entonces, dice el Señor Jesús, las cosas que hemos hecho nosotros. Son peores nuestras acciones que las que estamos señalando a otros. Entonces aquí se vuelve interesante mirar lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar. No podemos entonces aplicar la misma tabla de valores, la misma regla a nosotros, o no nos las aplicamos porque es muy difícil mirar hacia adentro, mirar hacia sí mismo. La Biblia nos enseña pues que la escala de valores deberíamos nosotros aplicárnoslas a nosotros mismos. Que esa escala se volviera una medida muy sincera, muy real y determinante para calificarnos, para hablarnos de cómo somos, de lo que estamos haciendo. Interesante pues lo que plantea aquí el Señor Jesús. Y esta pregunta debe llevarnos a modificar primero el que no estemos midiendo ni observando y menos censurando los comportamientos de los demás. No estamos llamados a ser observadores, a ser críticos, a juzgar y condenar a los demás por lo que hacen, sino que estamos llamados a corregirnos, a buscar las maneras de establecer una introspección para determinar en qué estamos fallando, qué hacemos mal, qué errores estamos cometiendo, para corregir, para reformular, para perfeccionarnos a nosotros mismos, para renovarnos. Y aquí cabe decir que la Biblia nos llama a renovar el viejo hombre, a vestir de nuevo hombre cada uno de nosotros, a vestirnos como creyentes, como cristianos, para no caer en el error de lo que presenta el Señor Jesús acá. Nos llama a la responsabilidad personal, nos llama a la sabiduría individual y nos llama a aplicar la regla de valores, esa escala de valores a nosotros mismos, y que lo hagamos con sinceridad, para entonces así la palabra de Dios pueda ser aplicada primeramente a nosotros. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Pregunta que debe inquietar.
Pregunta que nos debe hacer reflexionar. Pregunta que nos debe llevar a tener la prudencia y el silencio para evaluar lo que hacen los demás. Preguntas que nos llevan a no censura, a la no censura, a la no murmuración, al no cuestionamiento de lo que hacen los demás. Pregunta que nos lleva a cerrar nuestros ojos en cuanto a el comportamiento de los demás. Pero pregunta también que nos lleva a revisarnos, a evaluarnos, a pensar en lo que hacemos nosotros, en las fallas de nosotros, en los errores que cometemos o que hemos cometido, en los pecados que nos señalan como aquellos que hemos infringido la ley de Dios y hemos hecho lo malo delante de los demás. Es una pregunta para aplicarla a cada uno como una regla para no medir más a otros. Es una regla para medirnos siempre y todos los días a cada uno. Conclusión. El Señor Jesucristo quiere que sus seguidores, sus discípulos, aquellos que se hacen llamar cristianos, se enfrenten a esta pregunta y que empiecen a regular esas expresiones, esas censuras, esas críticas, esas murmuraciones que se hacen frente a los demás, a señalar, a cuestionar. La pregunta es, revisa lo que estás haciendo. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Y como dije anterior, todo cuestionamiento que hagamos del comportamiento de los demás nos afecta, nos entristece, nos agobia, nos da rabia, porque tomamos nuestra escala de valores y la aplicamos a cada uno. Y esa escala de valores, si no está fundamentada en el amor de Dios, en la paz de nuestros corazones, en el respeto, en la solidaridad, en la justicia, esa escala de valores estará deforme y, como dicen por ahí, chueca, que no podemos aplicarla a la gente. De tal manera que hay que construir una nueva escala de valores ya en Cristo Jesús, ya con la presencia de Jesucristo en nosotros, ya con los frutos del Espíritu Santo, diría yo, ya con las enseñanzas que Cristo Jesús nos ha dejado. Y luego, con esa escala de valores, aplicándolas a nosotros, para que así nos demos cuenta que en verdad, quiénes en verdad somos, en qué estamos fallando, qué hemos hecho de mal y cómo podemos corregirnos. Revisémonos, mirémonos, evaluémonos antes de hacerlo con los demás. Aplicación. Hoy hemos aprendido eso. No miremos más la conducta de otros. No critiquemos, no censuremos, no seamos jueces, sino que más bien nos miremos a nosotros mismos y vamos a corregirnos y vamos a mejorar
nuestras mentes, nuestros espíritus, para que así seamos perfeccionados con la ayuda de Dios. Y luego de revisarnos, no nos da autoridad, porque somos peores que los demás, a censurarnos, a criticarnos. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.